Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega, en esta ocasión, para hablar del tema de la inmigración ilegal y masiva. Luego veremos si se trata de una cuestión de inmigración o estamos hablando de otra cosa. En cualquier caso, pues de este fenómeno, ¿verdad? Y sus consecuencias, podemos citar de entrada, pues el problema de una alta criminalidad violenta, tenemos el problema del islamismo, tenemos el problema del narcotráfico y tenemos el problema también de una creciente inseguridad nacional. Y para ello contamos con la presencia de Rubén Pulido, a quien ya tenemos al otro lado de la pantalla. Es un auténtico placer, Rubén, tenerte hoy aquí con nosotros. Bienvenido. Nada, el placer es mío. Bien hallado. Bueno, Rubén, una breve reseña. Por si hay alguien por ahí que todavía no te conozca, yo he encontrado por internet, voy a citar primero este par de frases y luego ya nos cuentas con algo más de detalle si tú quieres. Naces en Jerez de la Frontera en el año 85 y cito textualmente, servidor a la patria durante algo más de 10 años en las Fuerzas Armadas. Tienes la medalla al mérito y sacrificio. Y dices, ahora con algo más de colmillo y de formación en materia geopolítica, sirviendo a mi país desde otras trincheras. Y aquí me quedo, Rubén, para que tú nos cuentes algo más de cuáles son esas trincheras en las que estás ahora involucrado, desde cuándo y hasta cuándo vas a estar metido ahí en esas trincheras. ¿Quién es Rubén Pulido? Bueno, pues a ver, mis trincheras son la sociedad civil a día de hoy. Ujú, No tengo, aunque muchos me lo han dicho, no tengo una perspectiva política eso es. en estos momentos. Yo creo que la sociedad civil tiene mucho que decir en un país como España. En otros países dice mucho, no tanto aquí, lamentablemente, y tenemos que olvidarnos un poco de los paraguas políticos, ¿no? Y tratar de agrupar esas voces críticas y en este caso con la inmigración. Yo, como bien has citado, he desarrollado la mayoría de mi labor profesional durante casi 11 años, durante más de 10 años en las Fuerzas Armadas. Actualmente estoy de excedencia hasta el año que viene. Ahí te piensas un poco, ¿no? Si vuelves, no vuelves, pero yo creo que voy a permanecer en estas trincheras Muy bien. y no volveré a las otras porque he estado pensando mucho en ello y creo que mi labor de alguna forma está calando en la sociedad, ¿no? Hace unos años era caminar por el desierto, pero sí que en los últimos 2, 3 años estoy viendo que hay muchos, que mis seguidores van tomando fuerza, ¿no? Ya son casi 100.000, ¿no? Los soldados que hay en esas otras trincheras y estoy viendo que mucha gente está tomando conciencia de lo que está, del telón de fondo que hay detrás de la inmigración y en este caso de la inmigración ilegal y descontrolada. Entonces, pues eso, he ido formándome de alguna forma en materia geopolítica, también hice algunos cursos de perfeccionamiento militar, también tuve mis relaciones con observadores internacionales Eso y es. mis contactos que me hicieron interesarme por esto, ¿no? Yo me interesé por todo esto después del estallido que se produce en Siria en el año 2015. Tuve Ujú. la fortuna de conocer un observador internacional en territorio libio que me puso un poco en situación de todo lo que estaba pasando en el Mediterráneo central, ¿no? Como flujos migratorios se estaban moviendo desde Siria hasta Libia y la zona también del Mar Egeo, con intenciones de llegar a Europa, ¿no? Y lo que primeramente fue una gran masa de refugiados, luego se terminó convirtiendo en otra cosa porque empezaron a entrar en el juego redes criminales y señores de la guerra que monetizaron la cuestión. Entonces esos refugiados, al no disponer del efectivo que les solicitaban esos señores de la guerra o traficantes, pues quedaban atrapados en su país y pasaban por delante otro tipo de perfiles que sí tenían esa disposición de efectivos. Entonces se cambia un poco la geografía de esas personas que llegan por la vía de la ilegalidad a Europa. Lo que antes eran refugiados ahora no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es otra cuestión. En definitiva, empiezo por aquel entonces. Ya sabemos lo que ha pasado en Italia a partir de 2015. Ha habido un gran flujo de inmigración ilegal, 2016, 17, 18, y luego el problema termina desplazándose aquí, ¿no? Y entonces por eso quizás se me ve más. Pero ya desde aquello que estaba ocurriendo en Italia,
ya empezaba yo a compartir mucho contenido y a intercambiar muchas impresiones y a estudiar en profundidad el fenómeno hasta llegar a lo que a día de hoy represento de alguna forma. A día de hoy, pues me considero un analista político que presta asesoramiento a diversos organismos políticos, asociaciones, incluso he hecho algunas colaboraciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con Frontex, y he logrado tener un conocimiento que de alguna forma pongo a disposición de aquel que lo necesita y de todos aquellos que me siguen a través de las redes sociales. Efectivamente, Rubén. Antes de plantearte la primera pregunta, yo quería insistir en esta cuestión. Ya este canal también da buena cuenta de ello, como en una situación de graves amenazas para la nación. Están surgiendo muchos particulares, muchas iniciativas particulares que están aportando su grano de arena en este canal desde la filosofía política, en eso que damos en llamar la batalla de las ideas. Pero es evidente que tú estás en un campo más técnico, a pie además del cañón, haciendo un trabajo que no podemos desarrollar desde este canal. Entonces, permíteme, Rubén, que haga un llamamiento a los seguidores. Es la primera vez que lo hago, pero a mí este tema en el que se ha especializado Rubén me preocupa mucho. Le estoy dedicando mucho tiempo también de investigación y, por tanto, hago un llamamiento a los seguidores del canal de Fortunata y Jacinta a que en la medida de sus posibilidades, pues lo apoyen también con su generosidad. Que lo apoyen, me estoy refiriendo económicamente, porque Rubén, si no me equivoco, ahora mismo estás en régimen de autónomos. Así Eh, es, sí. Soy lo que se entonces, conoce ahora como freelance, ¿no? un Sí, freelance. exactamente. Entonces, necesitamos apoyar las investigaciones de Rubén Pulido, de las que por otro lado nos vamos a nutrir también aquí en este canal. Abajo, en el foro de discusión, recordad, no en la caja de descripción, sino en el foro de discusión, dejaré fijado un mensaje de Fortunata y Jacinta con los datos de interés para aquellos que podáis hacer alguna aportación económica para el sostenimiento de las investigaciones y del trabajo de Rubén Pulido. Y si te parece, Rubén, vamos a empezar con una cuestión muy amplia que yo te voy a servir y tú agarras por donde puedas. Yo voy a poner en pantalla este mapa porque tú tienes una gran capacidad de comunicación, eres muy pedagógico en la forma de explicar las cosas, entonces te quiero hacer esta pregunta amplísima. A mí me gustaría, Rubén, que nos explicaras de forma pormenorizada hasta donde tú consideres prudente, evidentemente. ¿Cuáles son los procesos por los que va pasando una persona? Y yo he puesto aquí este mapa como un caso de estudio, ¿verdad? Una persona que salga del Sahel, coja la ruta atlántica hasta llegar a las Islas Canarias y luego ya desembarca directamente en la península. ¿Cuáles son las características, se me ocurre, culturales, socioeconómicas? ¿Qué tipo de informaciones recibe? ¿Qué tipo de consejos recibe? ¿Cuáles son esas instituciones que están rodeando a esta persona? ¿Cómo llega hasta, vamos a poner en pantalla esta otra diapositiva, hasta esta zona de Tantán, Tarfaya, El Aaiún, Bojador, que son algunas de las rutas directas para embarcar hasta las Islas Canarias? ¿Qué instituciones les acogen? ¿Cuáles son estos procesos? En su mayoría, como vemos cuando llegan a territorio español, en su mayoría son jóvenes, en la inmensa mayoría, y en algunos casos son menores de edad. O presuntamente menores de edad, porque luego entran en procesos y ya se determinará si son menores o no, ¿no? Pero la cuestión es que son adolescentes o jóvenes hasta, yo lo situaría en una edad de los 15 a los 35 años aproximadamente, la inmensa mayoría. Están familiarizados con el uso de las tecnologías. Es decir, estamos hablando de un perfil que no se haya. A ver, teléfonos móviles hoy día tiene todo el mundo, ¿no? Pero si tú te encuentras en el continente africano en una situación realmente precaria, lo último que quieres consumir es un teléfono móvil con acceso a Internet, ¿no? Hay otras prioridades en tu vida. Entonces, con esto quiero decir que ya están ante una situación ciertamente privilegiada, ¿no? Tienen un teléfono móvil, tienen acceso a Internet. La mayor parte, esto es muy importante también saberlo, la mayor parte de los jóvenes que son seducidos por las redes criminales para luego terminar en las Islas Canarias, la mayor parte son de interior, es decir, no son de áreas que están cercanas al litoral. ¿Por qué ocurre esto?
Pues esto ocurre porque el joven que está en el litoral, el joven que sabe lo que es la pesca, que sabe lo que es navegar, sabe perfectamente también a lo que se puede llegar a enfrentar y sabe lo que es una travesía marítima, ¿no? Entonces, eso le frena a la hora de embarcarse. No quiere de ninguna de las formas morir ahogado. Entonces, la mayor parte son de interior. Entonces, digamos que a través de esos terminales móviles, de acceso a Internet, pues ahí las redes criminales y las mafias y los traficantes construyen un aparato propagandístico, ¿no? A través de perfiles de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, donde de alguna forma pues lanzan mensajes en los que tratan de seducir a potenciales clientes, a estos jóvenes, con la idea de que en Europa van a encontrar un futuro mejor, van a ver sus vidas realizadas, van a ganar mucho dinero. Para esto, ¿qué hacen? Pues utilizan muchas herramientas, ¿no? Casos de éxitos, futbolistas, motoristas, jugadores de baloncesto, o otros casos de éxitos menos llamativos, ¿no? Que no son más que el que consigue llegar, el que es alojado en un hotel, el que inicia un trayecto en avión hacia la península, porque no nos olvidemos, esos terminales móviles que utilizan para iniciar los primeros contactos los traen luego consigo y graban absolutamente todo lo que encuentran. Y esa es la mayor herramienta de marketing para estas redes criminales, porque todos esos vídeos terminan en perfiles de Instagram, de Facebook, de TikTok, y de ahí se nutren a su vez esos traficantes, ¿no? que iniciaron aquel contacto con el joven que ha terminado con éxito en Canarias o en territorio peninsular. Al fin y al cabo es una telaraña, ¿no? Creada de promoción de todos estos viajes, pero es importante señalar que estamos hablando de una cuestión monetizada, ¿no? Como decía antes, hace décadas eran movimientos de refugiados, eran familias que compraban una embarcación, era algo altruista, ¿no? Pero cuando entra el juego el factor tecnológico y cuando se dan cuenta muchos señores de la guerra, traficantes de armas, todas estas mafias y todas estas redes criminales están compuestas por auténticos delincuentes. Entonces encuentran aquí pues la gallina de los huevos de oro, porque están viendo que no asumen unos riesgos tan complejos como cuando roban petróleo, trafican con armas o financian a redes de la yihad con otros comportamientos delictivos, ven que aquí corren un menor riesgo y que cada vez se está ganando más dinero porque cada vez hay más jóvenes deseosos de embarcar con destino a Europa por la vía de la ilegalidad. Y esto ocurre porque al final los estados destino están de alguna forma directa e indirectamente avivando un efecto llamada que está cogiendo ahora mismo un músculo que jamás preveía yo, ¿no? Porque se detonó un efecto llamada en su día alrededor de Grecia, de Italia, pero el efecto llamada que hay ahora mismo en torno a las Islas Canarias es que no tiene ningún tipo de precedente y todo pasa por el comportamiento que está teniendo el actual gobierno frente a esa presión migratoria, ¿no? Hacia lo que ha apuntado toda esa transmisión en vivo de cómo termina un joven senegalés ilegalmente en Islas Canarias, cómo logra llegar con éxito, cómo un buque de salvamento marítimo le escolta hasta un puerto canario, como después es atendido por Cruz Roja, como es trasladado hacia un complejo turístico, como luego a su vez lo envían hacia un aeropuerto para que termine en territorio peninsular siendo alojado en otro complejo turístico. Entonces, claro, lo extraño es que no estén aquí la mayor parte de jóvenes africanos, porque el atractivo que despiertan todas esas imágenes es brutal y los propios jóvenes tampoco quieren vender un fracaso. Ellos, obviamente, cuando deciden emprender esta odisea, no van a decir he fracasado, al revés, todo va enfocado hacia el rotundo éxito que ha significado abandonar mi país y contratar los servicios de estas redes criminales. Luego ya dependiendo del país de origen, pues optas por una ruta u otra. Es cierto es que la inmensa mayoría de jóvenes del Sahel ahora han encontrado un gran atractivo en esa ruta canaria, pero por la gran prestación de servicios que hay por parte de, aunque parezca sorprenderte decirlo así, pero por
con la gran prestación de servicios que hay por parte del Estado destino, ¿no?, de esa inmigración ilegal, y en este caso España, porque están viendo todas esas imágenes y obviamente para ellos es más atractivo que ir a Libia y que posiblemente caer en redes de tortura o que fracase, las distancias son mayores, ¿no?, que en ese momento no haya una embarcación de rescate cerca. La ruta canaria para ellos ahora mismo es la mayor garantía de éxito en una entrada ilegal en Europa. Muy bien, vamos a volver a poner esta imagen, Rubén. A ver, aquí estamos viendo en Marruecos, sur de Marruecos, tenemos las ciudades de Tantán y de Tarfaya, y ya por abajo tenemos el Ayun y el Cabo Bojador o Bujador. Y vamos a ver, corrígeme si me equivoco, Rubén, pero yo tengo entendido que esta zona está rigurosamente vigilada por la policía y por el ejército marroquí. Es decir, quizá en las zonas del norte pues se pueda pasar de forma más disimulada ese control, pero yo tengo la impresión de que precisamente en esta región, en esta zona, el gobierno marroquí tiene absoluto control sobre lo que está ocurriendo ahí. Y cuando hablo de gobierno marroquí, me estoy refiriendo a servicios de inteligencia de Marruecos, que por cierto son muy buenos y muy potentes. Ellos tienen capacidad de control, pero no ejercen control. Es Vale. decir, ellos pueden saber perfectamente cómo se fragua, cómo se gesta un proyecto de viaje hacia las Islas Canarias. No es complicado porque cuando quieren controlar otras cosas, bien que las controlan, ¿no? Cuando un periodista va a Marruecos para documentar según qué cosas, bien que hay siempre una moto detrás del periodista. Pero en este caso ellos tienen esa capacidad de control, pero por cuestiones políticas, quiero pensar, ¿no?, y por cuestiones diplomáticas, que no, a Marruecos no le conviene del todo controlar todos aquellos viajes que están partiendo desde sus costas con destino a las Islas Canarias. Son muy buenos publicistas y cuando quieren, una vez o dos al mes, interceptan una embarcación con un centenar de inmigrantes magrebíes, emiten un comunicado, EFE coge ese comunicado, lo emite en España, a bombo y platillo se dice que Marruecos está colaborando con la detención de la inmigración ilegal, pero lo que no te dice es cuántas embarcaciones están terminando en Lanzarote y Fuerteventura, que está muy bien dibujada la ruta que has puesto, sin que nadie haya hecho nada en origen por detener a esas embarcaciones. Todo el mundo mira hacia el Hierro, mira hacia Gran Canaria, pero Lanzarote y Fuerteventura está sufriendo una gran presión migratoria proveniente, como se ve ahí en imagen, desde Tarfaya, desde el Ayun, desde Tantán, también incluso parten desde Agadir de forma más residual, desde Cabo Bojador, aunque no esté señalado, también parten embarcaciones. Todo eso, aunque estemos hablando por una parte de Marruecos y por otra parte del Sáhara Occidental, al fin y al cabo está controlado y administrado por autoridades del régimen alawí, de Mohamed VI. Entonces, quien tiene potestad para frenar esas embarcaciones es el régimen marroquí. Sin embargo, lo hace en contadas ocasiones o lo hace tácticamente cuando sabe que puede de alguna forma vender con éxito su labor de cara a Europa. Europa le compra ese papel aislado y sigue financiando al régimen alawí bajo el pretexto de que están controlando la inmigración ilegal. Pero yo en muchas ocasiones he publicado cifras y en un año pueden ser centenares las embarcaciones que parten desde Tantán, Tarfaya, El Ayun, Cabo Bojador, con destino hacia las Islas Canarias. Mayoritariamente parten desde Mauritania, Senegal o Gambia, parten desde más abajo, pero sí que hay en torno a un 30% que están partiendo desde Marruecos, y también Marruecos puede hacer mucho por detener todas aquellas embarcaciones que partiendo desde Mauritania se dirigen hacia las Islas Canarias. Si tanto reivindican esas aguas territoriales, que actúen, ¿no?, consecuentemente, y que traten de detener también la inmigración ilegal cuando un cayuco con más de 100 subsaharianos va en destino hacia las Islas Canarias. Entonces, tienen una gran capacidad, una gran logística y son muy habilidosos, pero todas esas habilidades y todas esas capacidades las utilizan muy bien para vender un control que al final no termina siendo un control como tal, sino que hay una táctica y hay una estrategia política detrás de todo eso. Claro, esa es una de las preguntas que podemos anticipar ya
o trabajarla un poco más adelante, que es precisamente esa. ¿Cuáles son los planes y programas políticos y geopolíticos que se esconden detrás de estas maniobras? Pero previamente, Rubén, una curiosidad. Lo que estamos viendo ahora, pues a diario prácticamente en las redes sociales, de ese cuidado exquisito con el que se cuida a estas personas que llegan a nuestro territorio español, alojándolos en hoteles de lujo. ¿Esto es reciente o simplemente lo estamos ahora, se está haciendo visible ahora? Sobre todo desde que estalla la crisis de Arguineguín. En el año 2020 No. es cuando estalla la ruta canaria, es cuando más de 20.000 inmigrantes ilegales llegan al archipiélago canario, cuando se produce una situación de hacinamiento en el puerto de la localidad de Arguineguín, y cuando tienen que entrar, cuando entran en juego y cuando el gobierno activa lo que ellos llaman recursos de emergencia, que no fue otra cosa que dar dinero a compañías de hoteles para que Yes. desatascar esa situación de hacinamiento. A raíz de ahí hay muchas asociaciones y ONG que ven un filón, porque es así, porque si miramos las memorias de actividades de muchas de estas organizaciones económicas y memorias económicas, podemos ver cómo cada año los ingresos económicos son mayores, y ya ha habido incluso grandes escándalos de corrupción alrededor de la dirección de muchas de estos centros de acogida, y cómo cada vez hay más centros de acogida. ¿Por qué hay cada vez más centros de acogida? Pues porque por eso yo soy una organización humanitaria, monto un centro y automáticamente y de forma muy acelerada obtengo una subvención económica destinada a acoger a esa inmigración ilegal que está llegando a las Islas Canarias. Es cuando empieza a verse, sobre todo, ¿no?, cuando estalla esa crisis de Arguineguín, esa hospitalidad desmesurada que no hace otra cosa que avivar el actual efecto llamada. A partir de ahí es cuando muchos traficantes de la zona, de toda la zona de Marruecos, del Sáhara, del Sahel, empiezan a trabajar en torno a la ruta canaria. Desde entonces es cuando las entradas al archipiélago se cuentan por decenas de miles, desde ese año 2020 hasta las cifras que estamos llegando a la actualidad. El pasado mes de octubre fueron más de 15.000, solo en un mes. Estamos hablando desde que partimos de un año 2020 en el que fueron en torno a 20.000 y terminamos con un mes en el que son más de 15.000, ¿no? Para que nos hagamos una idea del aumento exponencial de esa presión migratoria en torno a las Islas Canarias. Luego, pues, a ver, yo tengo que señalar de que ellos utilizan muy bien imágenes, utilizan muy bien a través de diferentes agencias de comunicación esa atención que prestan para de alguna forma justificar que están ayudando a esas personas. Para mí no están ayudando a nadie, porque se publican muchas cifras de llegadas ilegales, pero no se publican cifras de muertes que se producen en la ruta atlántica. Cada día pierden la vida más personas en esas rutas atlánticas. Según el proyecto Missing Migrant de Naciones Unidas, hablamos de un 2021 en el que fallecieron en torno a 40 personas en esa ruta atlántica. Un 2022 que fueron también entre 40 y 50. El 2023 acabó con casi 1.000. Entonces, ¿a quién estamos ayudando? No estamos ayudando a nadie. Eso está evidenciando un proyecto de Missing Migrant, insisto, que es de Naciones Unidas, está evidenciando que a mayor número de desplazamientos por la vía de la ilegalidad en torno a una ruta de la inmigración, mayor número de muertes tienen lugar. Entonces, estamos dándole una opción a todas esas personas que puede acabar con su vida, que es una moneda al aire, ¿no? Y son muertes que se logran datar. ¿Cuántos desaparecidos habrá, ¿no?, de los que no tendremos constancia? Entonces eso es importante señalarlo también. De alguna forma, con ese enriquecimiento que se está produciendo dentro de todo este sistema de acogidas, esas organizaciones humanitarias están olvidando, entre comillas, que están matando a personas, y hay que decirlo así de claro. Claro que sí. Vamos a poner una pata, Rubén, si te parece, en el caso concreto de Marruecos. Hemos dicho al principio que esta inmigración ilegal y masiva, que ya no es inmigración, sino que es otra cosa, o desde luego no es inmigración estructurada y económica, como habíamos visto siempre.
Consecuencias, yo había anotado crímenes con violencia, o sea, aumento de la delincuencia con violencia explícita, islamismo y narcotráfico. Y en este sentido, bueno, ayer fue el día de la fiesta del Cordero. El rey Mohamed VI indultó, si no me equivoco, a más de 1.500 personas. Al final del Ramadán se indultó a más de 2.000 personas, 18 de ellas por terrorismo. Es decir, hay un vaciado, por lo menos esa es la información que se recibe a través de las redes sociales, un vaciado frecuente de las cárceles en Marruecos, gracias a estas amnistías e indultos del rey Mohamed, y gran parte de esa delincuencia es administrada a territorio europeo. ¿Qué nos puedes contar de esto? Eso es así y es una cuestión de que cualquier investigador eh, que quiera no evidenciarlo no lo va a tener muy complicado si acude a fuentes policiales. Yo me relaciono mucho con la Policía Nacional que está a pie del cañón, que está en Almería, que está en Granada, que está en Málaga y que sufre esa presión migratoria proveniente concretamente desde territorio marroquí. Y a mí me lo dicen que muchos activistas encarcelados en Marruecos están acabando allí y terminan luego solicitando asilo bajo el argumento de que son perseguidos por el régimen alawí. ¿Por qué? Porque sucede una cosa muy curiosa y es que cuando se producen las excarcelaciones se producen de alguna forma bajo esa amenaza velada, ¿no? De que tienes que te dejamos en la calle, ¿no? Pero mejor que huyas de aquí, porque si no, igual podemos abrir de nuevo tu expediente. Entonces, al final, lo que están motivando es que terminen embarcándose con destino hacia territorio español. Eso es una realidad que, insisto, a mí me la han evidenciado la propia Policía Nacional en numerosas ocasiones que he interpelado con ellos, interesándome por eso mismo. ¿Dónde terminan todos estos amnistiados? Por muchos de estos amnistiados terminan aquí. Hay organizaciones humanitarias que señalan, bueno, terminan activistas de RIF perseguidos por el régimen, terminan activistas y terminan delincuentes. Si terminan activistas, terminan también delincuentes. Lo que pasa es que no te lo van a admitir de esa forma tan explícita, pero es una realidad. El que ha delinquido en Marruecos ha sido encarcelado y sale en libertad, muy bien no va a ser tratado por la sociedad o por las autoridades marroquíes y a la mínima van a tratar de buscarle las cosquillas. Entonces lo primero que va a hacer es tratar de contratar un servicio de traficantes y de estas mafias de la inmigración ilegal para llegar a costas españolas. Y por eso estamos viviendo la realidad tan lamentable que se está viviendo en muchas ciudades españolas. Hay una relación muy directa con la inmigración. Yo a través de medios que me dejan hablar de ello con total libertad, como por ejemplo la Gaceta de la Iberfera, Mm. Postmodernia o otros medios independientes, me hago eco de muchas diligencias policiales. Es que a mis manos caen todos los días diligencias policiales en las que hay una relación directa entre la inmigración ilegal y un hecho delictivo, es decir, una detención de un inmigrante ilegal pues, que ha robado, que ha cometido una violación o cualquier otro hecho de naturaleza delictiva. Esa realidad la veo yo a diario y cada vez la vemos más también los ciudadanos españoles a diario porque lamentablemente tapar la luz del sol con un dedo es una tarea muy complicada y en hemerotecas cada día pues podemos encontrar más esa realidad y si no encontramos eufemismos como un joven es detenido por un apuñalamiento y terminamos enterándonos de que nos han tapado, ¿no? Esa luz del sol con un dedo. Ya el problema está tan de manifiesto en las calles de muchas grandes ciudades que se va a hacer muy difícil ocultarlo. En Francia ya no pueden ocultarlo de ninguna de las formas y nosotros caminamos hacia ahí. Caminamos hacia una situación como la que se viene viviendo en Francia en los últimos años y corremos el riesgo de que ese camino se acelere. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que han ganado peso opciones políticas contrarias a esa deriva en Francia, que de alguna forma van a tratar de evitar que ese tipo de perfiles entren en territorio francés. Y si no entran en territorio francés, van a acabar atrapados en el territorio de inicio, en este caso España. Es decir, podemos convertirnos en un estado tapón para todo este tipo de perfiles y entonces esa deriva se vea de alguna forma aumentada en los próximos años. Pero a tu pregunta, pues sí, la mayoría de esos amnistiados terminan en costas españolas y terminan en nuestro país.
Sí. Me estaba acordando, Rubén, que hace pocas semanas diste una brillante entrevista en internet. Luego ponemos abajo el enlace porque no me acuerdo del nombre del canal. Y comentabas que previamente a emprender la travesía, en esas redes sociales por las que reciben información y consejos, les enseñan los argumentos que tienen que poner en marcha una vez que llegan aquí para solicitar el asilo y la protección internacional. Y comentabas que esos argumentos son, por ejemplo, declararse homosexual, menor de edad, aunque no lo sean, o perseguidos por el régimen alawí, es decir, un poco al hilo de lo que comentabas antes, ¿verdad? Y esto, claro, es propiciado por el ambiente ideológico político, derecho humanista en el que estamos ahora mismo envueltos, ¿verdad? Así es que al final termina siendo todo fraude de ley, porque ¿cómo demuestras tú si esa persona es homosexual, no es homosexual? Bueno, demostrar la persecución política es un tanto más fácil, o cómo demuestra cualquier o mujer que no llegan muchas, ¿no? Pero sí que las que llegan, pues dicen que han sido torturadas por sus maridos y que huyen de violencia doméstica y demás. ¿Cómo logras tú demostrar todo eso? Se antoja un tanto complejo, pero sin embargo se le da una automática presunción de veracidad a todos esos Mm. testimonios y por ende acceden a una solicitud de asilo a la que quizás no acceden personas. Con esto quiero referirme a muchos latinoamericanos que llegan huyendo del comunismo, de Venezuela, de Cuba, Mm. y no lo tienen, sin embargo, tan fácil para entrar en esos procesos de asilo, ¿no? Pero llegan aquí, pues te cuentan ese relato, el cual le ayudan de alguna forma a redactar servicios concretos que hay por parte de asesorías legales enfocados a ello, o las propias organizaciones humanitarias, ¿no? Les hacen una primera entrevista y le dicen, oye, tú ve por aquí para por lo menos lograr esa petición de asilo. ¿Por qué es tan importante lograr esa petición de asilo? Porque en la actualidad hay un atasco brutal en la Oficina de Asilo y Refugio Española. Entonces esas solicitudes se admiten a trámite actualmente por silencio administrativo. Es decir, no llega a haber una respuesta favorable o desfavorable hasta que no pasa medio año en muchos casos. Entonces, como tampoco hay una respuesta de si ha sido admitida a trámite o no, cuando pasan 30 días, pues se da por hecho de que la tramitación está en curso. Mientras tanto, pues permanecen indefinidamente en territorio español y no solo eso, sino que los que hayan entrado ilegalmente a Ceuta, Melilla o las Islas Canarias por sentencia del Tribunal Supremo, una vez tienen esas solicitudes admitidas a trámite, que insisto, son admitidas a trámite por silencio administrativo, pueden deambular por todo el territorio nacional sin ningún tipo de impedimento. Pueden coger un avión e irse a la península. Cuando la mayor parte de esas solicitudes de asilo, porque la mayor parte son rechazadas, el paradero de todos estos inmigrantes es totalmente desconocido. Luego también confiando en el que hayan dado una identificación verídica, porque muchos llegan indocumentados y se les da presunción de veracidad al nombre, apellido que dicen, al origen, a la edad, todo eso es con lo que se cumplimentan esas solicitudes de asilo. Y igual se llama como dice llamarse, o igual viene de donde dice venir, no, o puede que no suceda así. Por eso a mí también me crea mucho, me presto mucha atención a las nacionalidades de origen de esa inmigración. Por ejemplo, en Canarias he visto este año algo que no había pasado nunca, y es que han entrado casi 10.000 malienses. Luego tratas de indagar, ¿no? Y el año pasado no llegaron ni a 1.000. Estamos hablando de que lo que llevamos de año ya van casi 10.000 malienses, ¿no? Indagas y claro, si eres de Mali y solicitas protección internacional o solicitas asilo, como vienes de un lugar en conflicto, pues automáticamente se te va a brindar esa protección internacional y ese asilo una vez termina la tramitación de la solicitud, ¿no? Pero ya el decir que eres de Mali ya entras en un programa como refugiado, ¿no? Para las organizaciones humanitarias y tienes otro trato. Y a mí me ha dicho la Policía Nacional que muchos senegaleses y muchos mauritanos dicen provenir de Mali y que a través de diversos interrogatorios dilatados y a través de lo que encuentran en sus terminales móviles, pues llegan hasta ahí, ¿no? Llegan hasta el punto ese, ¿no? Es que un joven de Senegal o un joven de Mauritania
dice provenir de Mali para aprovechar esa ocasión. Entonces estamos de alguna forma favoreciendo todo ese constante fraude que se está dando en nuestras fronteras, y todo esto pasa por la masividad de la Ujú. presión migratoria actual. Si no entrase el volumen tan alto de inmigrantes ilegales que están entrando en nuestras costas en estos últimos años, pues podríamos articular medidas y podríamos controlar mejor este problema, pero ahora mismo está totalmente descontrolado. Claro. Oye, se me ocurre, Rubén, el caso de una persona que pase por todos esos procesos aquí en España, finalmente le sea denegado el asilo. Yo me imagino que es muy sencillo atravesar pues otra frontera, llegar a territorio francés y volver a iniciar otra vez todo el proceso, ¿no? Sí, sí, eso es lo que de alguna forma se quiere evitar con Eurodac, se quiere evitar con la nueva reforma de las políticas, con la nueva política de asilo que se ha promovido en instituciones europeas, ¿no? Dentro de toda esa nueva política de asilo y de inmigración entra eso, entra el Eurodac. ¿El Eurodac qué es? El Eurodac es la reseña facial o dactilar de la persona que ha entrado ilegalmente en territorio español, italiano, griego, la persona que ha entrado ilegalmente por una de las puertas del sur en territorio europeo. Si hay una reseña dactilar, una reseña facial, cuando termina en Francia, cuando termina en Alemania, pues ya de alguna forma sabes que no es el primer país por el que ha pasado ilegalmente, sino que ya parte de una entrada ilegal en España, en Italia, en Grecia. Claro, de esta forma podemos tener un mayor control sobre este tipo de sujetos, pero también juega en contra de los países que son puerta directa con el continente africano, porque entonces Alemania puede decir, bueno, pues si esta persona ha solicitado asilo en España, habrá que enviarlo a España, habrá que devolverlo a España para que se complete su expediente de alguna forma. Y si no tiene derecho a asilo o protección internacional, que se inicie un proceso de expulsión. Procesos de expulsiones que brillan por su ausencia, que también hay que decirlo. Entonces, ahí también podemos acabar como estado tapón en un futuro. Tiene lo bueno y lo malo el Eurodac. Tiene lo bueno de que podemos tener un mayor control sobre todos estos inmigrantes, ¿no? Y no pueden mentirnos en la edad o en la identificación que han dado en primera instancia, y podemos tener un recorrido de sus movimientos, pero claro, si la mayoría entran a territorio español y un 30% acaban en Alemania y se termina de alguna forma evidenciando que han entrado por costas españolas, al final van a volver aquí si Alemania no quiere asumir la acogida de esos inmigrantes, ¿no? Que es Mm. una de las también de las medidas más polémicas hacia la que apuntaba esa reforma de la política de asilo, ¿no? Que los países, a cambio de pagar una penalización económica, pues podían devolver a ese inmigrante al país de primera entrada, que en este caso pues es España. Si te parece, Rubén, vamos a coger ahora la otra pata de este problema, que es el problema de la llegada camuflada, más o menos, con todas estas flujos migratorios de grupos islamistas radicales. Hace muy poquitas semanas aquí en el canal tuvimos a Hanan Serrouk Ahmed, que nos estuvo contando cómo pues hace varias décadas líderes de los hermanos musulmanes que eran perseguidos y fueron expulsados de sus países de origen, empezaron a ser acogidos en Europa como exiliados políticos. Y todo ese flujo migratorio pues, fue aprovechado por estos líderes salafistas o islamistas precisamente para la configuración de guetos. Tú también has hablado de que este islamismo político empieza por la configuración de guetos y luego para dar el salto al municipalismo. Y a partir de ahí, pues seguir, gracias a la masa crítica, pues consiguiendo cuotas de poder político cada vez más elevadas, con la implantación de la ley islámica, en fin. Sí, a ver, mira, lo que pasa es que actualmente, con la gran masividad de entrada de inmigración ilegal y el gran descontrol que existe, pues este tipo de perfiles altamente radicalizados o con intenciones de cambiar la configuración política de nuestro país, lo tienen más fácil para entrar sin ser detectados o para
entrar sin que una gran investigación se desarrolle a través de ellos por los procesos de inmigración ilegal que ahora están pasando. Para explicarlo de una forma más pedagógica, por ejemplo, en estos momentos, si parten desde la bahía de Alucema 20 embarcaciones con destino hacia el litoral andaluz, con los actuales servicios policiales y los recursos policiales y la logística que tienen en estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues interceptarán, pues, de esas 20 embarcaciones, la mitad. Habrá otras 10 embarcaciones que entrarán en el litoral español ajenas a todo tipo de control policial. Y pueden ocurrir dos cosas: que estos sujetos hayan entrado aquí por el gran pack de bienvenida que se ha dibujado en torno a ellos, o que estos sujetos hayan entrado aquí de esa forma porque quieren pasar desapercibidos y porque no quieren que sean de alguna forma detectados. Y esto está ocurriendo con cada vez mayor frecuencia debido a esa masividad. Por ejemplo, en el año 2020 sorprenden a uno de los soldados del Daesh más buscados a nivel europeo en pleno centro de Almería, Abdel Bari, que de origen egipcio se había servido de eso, se había servido de la inmigración ilegal para partir en una embarcación desde Argelia, aprovechando esa gran afluencia de embarcaciones y terminar accediendo por costas almerienses sin que la policía tuviese constancia de ese acceso ilegal. Por aquel entonces, las relaciones policiales y las relaciones políticas con Argelia no eran tan distantes y afortunadamente se dio un aviso de que ese sujeto se le había perdido la pista en Argelia, ¿no? Y como estaban llegando tantas embarcaciones ilegales al litoral de Almería, pues se pone en marcha un proceso de investigación con la colaboración de muchos cuerpos policiales a nivel internacional y se logra dar con el paradero de ese sujeto, y estaba en el centro de Cádiz con dos de sus aliados. Es decir, habían entrado 3 yihadistas a Almería sin que nadie supiese que estaban ahí. También se desarrolla en el año 2021 la operación Arbac en Barcelona, que se logra dar con el paradero de 5 individuos altamente radicalizados porque ya habían iniciado la inminente compra de un Kalashnikov en territorio español para cometer atentados. Estaban siendo sometidos a vigilancia policial, ¿no? Pero ese hecho es el que termina detonando esa operación Arbac, y se detienen a 5 sujetos de origen libio, marroquí y argelino, que también habían accedido a través de la ilegalidad, a través de una embarcación desde Argelia, sin que la policía tuviese conocimiento de esa entrada ilegal. Esto estamos hablando de perfiles altamente radicalizados, de soldados del Daesh, pero claro, también hay muchos activistas que, sin llegar a formar filas del Daesh, traen consigo intenciones de cambiar esa geografía política o de llevar a cabo la expansión de lo que es el Islam político, ¿no? O cualquier agente de inteligencia que quiera entrar en nuestro país para tratar de obtener información y tratar también de impulsar todo ese cambio de la geografía política encaminada, ¿no? Hacia eso, hacia la implantación del Islam político. Curiosamente, muchos de estos perfiles se detectan porque se hace una vigilancia. Aquí la Policía Nacional lo viene haciendo muy bien en estos últimos años. Se hace precisamente una vigilancia y un control por parte de los servicios de información y de inteligencia alrededor de aquellas mezquitas que son un tanto más radicales en lo que son sus sermones, mezquitas de corriente salafista, para que todos nos entendamos, ¿no? Porque muchos de estos sujetos que traen consigo esas intenciones, como primer punto, como si fuese un punto de información turística, como primer punto de llegada tienen esas mezquitas, ¿no? Y así pues logras encontrar a muchos de estos, pero los más hábiles al final van a obtener todas esas pautas y toda esa información, y van a escapar, ¿no? a todo ese control. Insisto, afortunadamente en la actualidad, pues todas estas operaciones que he señalado, como la operación Arbac, como la operación que logra encontrar el paradero del soldado del Daesh, Abdel Bari, pues se vienen desarrollando muy bien, hay un olfato policial importante, pero si el volumen de inmigración, si la presión migratoria sigue aumentando de forma exponencial, como está aumentando en los próximos años, llegará el día que entrarán muchos de estos sujetos y no se podrá detectar ni podremos parar a tiempo sus intenciones. Ya ha ocurrido recientemente, ¿no? Ya entró un marroquí a través de la bahía de Cádiz y terminó con la vida de un sacristán.
y no se supo detectar esa amenaza a tiempo. Pues puede ocurrir porque desgraciadamente hay cada vez más lobos solitarios, hay cada vez más sujetos que deciden actuar de forma individual y de forma altruista al servicio del Estado Islámico. Entonces todo eso pues va a hacer que esas detenciones y va a hacer que ese olfato policial se vea afectado también. ¿Cómo podemos detener todo esto? Pues deteniendo esos flujos migratorios, pero claro, si no detenemos esos flujos migratorios, pues esto nos va a ir ocurriendo, ¿no? Y todos aquellos que entren van a ir desarrollando sus operaciones, ya sean políticas o ya sean terroristas, perdón. En el caso de las políticas, pues ya estamos viendo que la presencia de activistas de corrientes islamistas en España, pues es más notable con el paso de los años. Estamos viendo cómo muchas mezquitas, sobre todo en Cataluña, se están tornando, se están convirtiendo a esa corriente más radical que es el salafismo. Todo esto está pasando pues porque esas corrientes están siendo importadas, esas corrientes están entrando y se están desarrollando pues porque no somos capaces de tener un mayor control sobre ellas. Luego lo que pasa es que una vez ya se han desarrollado, ¿no? Una vez ya se han de alguna forma consolidado, lo más que podemos hacer es tratar de invalidar todas esas direcciones de índole salafista o utilizarlas como útil para evitar que se desarrollen otras. Y con eso me refiero a lo que he mencionado con anterioridad, ¿no? A ese seguimiento de los servicios de información, de inteligencia, que sea de alguna forma un señuelo para detectar personas con intereses oscuros que han accedido a través de la vía de la ilegalidad. Pero al final ya estamos viendo en muchos municipios, estamos viendo en parlamentos autonómicos como en Ceuta, que esa corriente del Islam político ya está teniendo presencia, valga la redundancia, presencia política, es decir, ya está llegando a los escaños y ahí ya podemos enfrentarnos a futuro a un problema bastante complejo. Muy bien. Rubén, yo quería traer la tercera pata, que es el problema del narcotráfico, pero como vamos un poquito ya apretados de tiempo, lo vamos a dejar para otra ocasión. Tengo aquí algunas cifras. Evidentemente, todo esto, la cuestión de las cifras siempre es polémica, pero bueno, voy a citar algunas y a ver qué se puede hacer con ello. Por ejemplo, año 2023, 240.000 nuevos nacionalizados españoles, de los cuales 23% son marroquíes, luego le siguen venezolanos, después colombianos, etcétera. En Canarias se prevé que este año llegarán 17.000 menores sin tutelar. Otra cifra que tengo por aquí, para que me confirmes o rectifiques más o menos. Hay en España ahora mismo 1.700.000 extranjeros inactivos. Inactivos se refiere a que ni trabajan ni buscan empleo. Y el 78% de los marroquíes que hay en España no trabajan. Esto lo traigo porque, claro, estas cifras vendrían a desmontar el argumento que ha administrado hace poco públicamente la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Said, que dice que bueno, pues hay que promover la llegada a España de 250.000 inmigrantes cada año como estrategia, cito literalmente, como estrategia para sostener el sistema de pensiones. Pero claro, este argumento o este relato no encaja con las estadísticas. ¿Qué nos puedes contar, Rubén? Sí, al final son estadísticas de la seguridad social, del propio gobierno. Pasa en muchas ocasiones, ¿no? Que estadísticas del propio gobierno invalidan esas intenciones que tiene el Ejecutivo o ese argumento que esgrimen muchos de sus ministros. Y en este caso ocurre eso. Estamos viendo cómo mucha de esta inmigración pues permanece en el limbo laboral y no forman parte de la población activa de ninguna de las formas. Claro, es que si tienen acceso al RGI en el País Vasco, a la ayuda a extutelados en Cataluña, a una serie de paquetes de subvenciones económicas que se ponen a disposición de ellos, pues difícilmente van a experimentar ese estímulo hacia formar parte del mercado laboral, empezando por la base de que muchos ya no traen esa intención consigo. Cuando tú recurres a la ilegalidad para acceder a un país,
pues yo creo que eso también dice mucho sobre tus intenciones futuras, y eso es lo que está pasando y eso es lo que están evidenciando todas estas estadísticas. Hay muchos jóvenes, hablamos de un paro juvenil en España en torno al 50% que no tienen empleo en España. Se habla mucho de que articular medidas ¿no? Proactivas para estimular a toda esa juventud, para que formen parte de la población activa, es realmente complejo y costoso en un momento dado. Luego los más brillantes se van de nuestro país. Pues mira, hace poco hice una entrevista en Canarias y pude ver cómo el gobierno canario está dedicando 10 millones de euros al mes, 10 millones de euros al mes, que se dice pronto, para tutelar a 5.000 menores extranjeros no acompañados en diversos centros de acogida. Me vas a decir que con esos 10 millones de euros al mes no se pueden activar programas para estimular a que jóvenes nacionales formen parte del mercado laboral. Sí se puede hacer, igual que todas esas cifras millonarias que se dedican a fletar aviones, a abrir hoteles de 4 estrellas, al fin y al cabo, a acoger a toda esa inmigración, que algún día estoy en esa fase de cuantificarlo, veremos las cifras y nos echaremos las manos a la cabeza. Todos esos recursos económicos no se pueden utilizar para fomentar políticas de natalidad y que no se produzca ese reemplazo poblacional que está teniendo lugar en estos últimos años. Pues lo que pasa es que no hay una clara voluntad enfocada hacia esas medidas más sensatas, sino que hay una clara voluntad en en importar una población para con posterioridad clientelizarla a nivel político y que pueda haber ahí un proyecto de nuevo votantes, una nueva intención política importada desde el norte de África. Y yo creo que eso es el telón de fondo que hay detrás de todo esto, porque con ese gran paro juvenil que tenemos y con ese gran número de jóvenes que muchos de ellos quieren tener hijos, pero por circunstancias económicas no lo tienen, ahí podemos salvar las pensiones con todo ese motor que tenemos ahí. Lo que pasa es que el motor hay que arrancarlo y no se quiere arrancar por lo que acabo de decir, porque hay una intención clara en querer clientelizar a una nueva masa de ciudadanos importados a territorio español, porque ya no engañan a nadie, ya no engañan a trabajadores, ya no engañan a jóvenes, ya no engañan a ancianos, y entonces ahora ¿a quién vamos a engañar? Pues vamos a traer a estos, los vamos a subvencionar todo lo que podamos, les vamos a pagar cursos, les vamos a pagar nacimientos, les vamos a pagar todo lo que haya que pagarle para que cuando lleguen elecciones ya los regularizaremos en el trayecto, ¿no? Para que cuando lleguen elecciones puedan votarnos y perpetuarnos en el poder. Eso es lo que hay, ¿no? Detrás de todo esto. Y luego hay cifras que en cuanto a previsiones de llegada, ¿no? En cuanto a perspectivas, que son ciertas y cifras que no son del todo ciertas. Yo lucho mucho en estos últimos años, sobre todo por el rigor. En cuanto a toda la información que gira en torno a la inmigración. Porque muchas veces nos tiramos piedras a nuestro propio tejado. Muchas veces muchos críticos con la inmigración ilegal se pasan de frenada, ¿no? Y no hay que pasarse de frenada. Ya el problema es lo suficientemente jodido, con perdón de la palabra, como para no tener que recurrir a invenciones, ni a teorías de la conspiración, ni nada que se le parezca. Ya el problema es grave. Ya únicamente denunciando lo que está teniendo lugar en la actualidad es suficiente como para concienciar de lo que está pasando. Recurrir a inflar cifras y todo eso, pues puede haber ahí, no sé, a lo mejor un interés en tener una mayor repercusión en redes sociales o un interés político, que es hacia el que apunta una de las cifras que me has dado, ¿no? El gobierno de Canarias dicen que pueden llegar 17.000 menores extranjeros no acompañados. Pues el presidente canario arroja esa cifra para alarmar y para de alguna forma justificar una nueva aportación económica más amplia para las Islas Canarias. Yo he hecho prospección de datos, he hecho prospectivas con los que han llegado en la actualidad, con los que potencialmente pueden llegar y pueden llegar en torno a 10.000, pero de ahí a 17.000 esa cifra se utiliza de alguna forma para justificar pues eso, inyecciones autonómicas, ¿no? Porque cuando se elaboren unos nuevos presupuestos, pues oye, aquí tienes que ingresar un mayor capital porque van a venir muchos jóvenes. Entonces yo esa tarea la estoy desarrollando mucho en estos últimos años porque estoy viendo tanto en un bando que puedo llegar a considerar mío
como en otro bando que es totalmente opuesto a mi crítica, estoy viendo que se están pasando de frenada por todas partes. Y si queremos acabar con una problemática como esta, hay que hacerlo desde la sensatez y desde el rigor. Hay que saber templarse y decir, a ver, esto puede ser cierto o no puede ser cierto, porque el problema ya es manifiesto. No nos hace falta agrandarlo, no nos hace falta oxigenarlo. No, vamos a ser sensatos, vamos a denunciarlo con sensatez, porque así es como vamos a acabar con ello, porque si no, muchas de esas pasadas de frenada las pueden utilizar partidos políticos de izquierda para decir, oh, el bulero, el que lanza fake news, cosas que he llegado yo a escuchar cuando he hecho exposiciones en parlamentos autonómicos y incluso en el propio Senado, ¿no? Que soy un fabricante de bulos y demás. Mira, yo trato a marchas forzadas de evitar todo eso. Sí que hay mucha gente que se está pasando de frenada y al final les está dando argumentos a toda esta gente que imperan, ¿no? Por este modelo que nos está destruyendo por todas partes. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por esa precisión, Rubén. Aquí podíamos dar paso a la cuestión del oportunismo político con el que se está atacando esta cuestión. Comunico, informo a los seguidores de que también dejaré un enlace a una intervención en el Ayuntamiento de Barcelona que hiciste pública la semana pasada, una situación realmente vergonzosa. Qué hostilidad tan tremenda, Rubén, qué valiente eres. Simplemente para recordar, pues una vez más, cómo se están utilizando ciertos términos fetiche como racista, xenófobo, islamófobo, precisamente para desarticular la crítica a un problema real. Si no sabemos diagnosticar el problema, pues tampoco vamos a ser capaces de darle una solución. Tengo muchísimas cuestiones. Yo creo que ya para ir cerrando, Rubén, ¿qué te parece si nos metemos ahora en harina con la cuestión del PSOE y el lobby alawí, el régimen alawí, que lo tenemos metido en la política española hasta la cocina? Sí, bueno, y muestra de ello que que ha pasado muy desapercibido, aunque en aquel momento fue una gran noticia, fue la acogida en España del líder del Frente Polisario, de Brahim Exacto. Ghali, ¿no? Que se introduce en España con nocturnidad, de alguna forma camuflado, en un hospital que no era un hospital de una gran ciudad, con la intención de que esa acogida no molestase al régimen alawí. Y se enteraron en la misma noche, Marruecos se enteró Sí. en la misma noche, ¿no? Ahí te das cuenta de hasta dónde está metido, hasta dónde están los servicios de inteligencia de Marruecos metidos en la política española, que se enteraron en el mismo momento de que había tenido lugar esa acogida y todo eso fue lo que motivó la invasión de la ciudad autónoma de Ceuta, que entraron en 48 horas más de 10.000 inmigrantes ilegales, que se dice pronto. Ahí te das cuenta de cómo está de metido aquí Marruecos. Luego se detonó todo el tema de Pegasus, ¿no? Y a raíz de ahí se producen unos encuentros en Marruecos en los que hay un insulto diplomático, ¿no? Esa bandera boca abajo, esas figuras puestas estratégicamente en un lado u en otro, ese trato distante que se produce en algunas ocasiones, o esa inclinación, esa verbada de Pedro Sánchez en los saludos a miembros del régimen alawí. Todo eso pues ocurre por eso, porque ellos han activado una diplomacia tan agresiva contra España y España se está plegando tanto a esa diplomacia agresiva que estamos teniendo toda esta serie de episodios lamentables, ¿no? O lo que antes eran cesiones económicas ahora pasan a ser cesiones de territorialidad, con lo que ocurrió con respecto al Sáhara. ¿Qué va a ser lo siguiente, ¿no? Pues, ¿hasta dónde es capaz de llegar el régimen alawí? Yo creo que ahí hay que defenderse. Lo que pasa que por una cuestión política o personal no se quiera activar esa defensa, pero cuando ocurren estas cosas lo que hay que hacer es eso. A nivel militar, a nivel táctico, político, de relaciones exteriores, diplomáticas, hay que activar mecanismos de defensa. Hay que activar según qué actitudes y políticas dirigidas hacia la persecución de la reciprocidad en las relaciones con esos estados y si no existe reciprocidad, pues determinación
frente a la actitud de esos estados que nos están atacando y que están siendo agresivos a nivel diplomático con nosotros. Pero, insisto, debe de existir una grave cuestión política o personal que está impidiendo que se activen todos esos mecanismos de defensa. Y mientras tanto, siguen entrando aquí, mientras tanto, siguen medrando, mientras tanto, siguen plegando las actividades políticas que lleva a cabo el ministro de Exteriores, y sigue Marruecos obteniendo cesiones de territorialidad como la de Sáhara, cesiones económicas que cada vez son mayores. Si tiramos de hemeroteca podemos ver cómo en los últimos años hemos pasado de inyectar decenas de millones de euros a inyectar cientos de millones de euros al régimen alawí, cesiones logísticas que son una auténtica vergüenza, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están en estos momentos con unidades precarias en muchos puntos calientes de la inmigración ilegal, y sin embargo se les están prestando dotaciones logísticas a Marruecos que ya quisieran nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y así estamos, y en esas estamos, y en esa situación es en la que estamos frente a toda, como he dicho, a esa amenaza diplomática. E incluso puedo afirmar que se trata de una amenaza híbrida, porque también se está utilizando la inmigración ilegal. Y no hacemos nada, ¿no? por evitar toda esa deriva, y ojalá no sea nunca demasiado tarde, ¿no? para frenar toda esa agresividad. Vamos a hacer todo lo posible. Desde luego el canal queda aquí a tu disposición más adelante, Rubén, porque sé que estás saturado de trabajo. A ver si puedes descansar un poquito y más adelante, quizá después del verano, te vienes porque, mira, me he dejado cosas interesantísimas que yo quería comentar contigo. Por ejemplo, pues el caso de Pier Antonio Panzeri, todas estas tramas de corrupción dentro del Parlamento Europeo para desviar fondos a favor de los intereses de Marruecos, el pacto de Marrakech, que tenía otro nombre, cito el nombre oficial, Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, pacto del año 2018, pero que tenía otro nombre. En fin, la cuestión del quintacolumnismo, ¿verdad?, de toda esta población metida en nuestro territorio, absolutamente sin control de ningún tipo. Pero sé que tienes que hacerte cargo de otros compromisos, Rubén. No puedo más que agradecerte infinitamente toda tu generosidad y todo tu coraje para seguir realizando estas labores de investigación. Desde luego, mi canal lo dejo a tu disposición para cuando quieras. Rubén, muchísimas gracias por tu compañía esta tarde. Nada, yo te agradezco a ti la invitación, y que des ese valor que estás dando a mi trabajo de investigación, porque al final Sí, es el combustible, ¿no? sí. Para seguir haciéndolo. Si no tenemos ese combustible, entramos en un desánimo, porque lo que es investigar sobre este fenómeno y sobre este problema es una tarea muy tediosa, porque los impedimentos son numerosos los que te encuentras cada día. Así Mm. que las gracias te las doy a ti. Bueno, nos despedimos recordando que abajo en el foro de discusión de YouTube voy a dejar los enlaces para que todos aquellos que podáis, pues en la medida de vuestras posibilidades, apoyéis económicamente a Rubén Pulido en sus trabajos de investigación, de los que luego nos nutrimos en otros canales, como por ejemplo este de Fortunata y Jacinta. Y como siempre, queridos seguidores, nos despedimos con la frase de Sun Tzu: si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego.